Esta noche vas a recorrer la vida de uno de los gigantes más incomprendidos de la historia. Un matemático brillante que le enseñó a la humanidad a leer el lenguaje de la naturaleza, pero que terminó enfrentándose al juicio más implacable de su tiempo. Este es un viaje largo y tranquilo, pensado para que puedas relajarte mientras descubres la verdadera historia de Galileo Galilei. No necesitas prestar atención a cada detalle o a cada fecha. Puedes simplemente escuchar, dejar que las palabras avancen y permitir que la historia fluya lentamente. Así que, si quieres, puedes acomodarte, cerrar los ojos y dejar que el tiempo retroceda por un momento. El firmamento ha sido, desde el principio de los tiempos, el inmenso lienzo oscuro, donde la humanidad proyectaba a sus dioses, sus inquietudes y sus certezas más intocables. Durante milenios, el hombre creyó con firmeza ser el centro inmóvil de la creación, la joya absoluta de un universo diseñado exclusivamente a su medida. Pero bastó que un solo individuo alzara la vista en el momento adecuado, armado apenas con un cilindro y un par de lentes de cristal, para que aquel cielo antiguo, junto con todo el poder institucional que lo administraba, se transformara pedazo a pedazo. Ese hombre fue Galileo Galilei, hoy reverenciado universalmente como el padre indiscutible de la ciencia moderna. Sin embargo, detrás del bronce inerte de las estatuas y del mito escolar del héroe inmaculado, se esconde una figura infinitamente más humana, compleja y profunda. Galileo no era un mártir silencioso ni un santo dócil. Era un matemático de una brillantez abrumadora, provisto de una audacia temeraria y de un intelecto afilado que le granjeó tantos admiradores devotos como adversarios implacables. Su vida es el registro histórico de la batalla más inmensa y desigual jamás librada entre la luz de la razón empírica y la sombra del dogma institucional. Fue el hombre que terminó convertido en la víctima más ilustre de la Inquisición romana. Un gigante del intelecto que, tras haber contemplado la arquitectura secreta del cosmos, fue forzado a rendirse, obligado a negar, bajo una enorme presión, la verdad innegable que sus propios ojos acababan de descubrir. Y esta no fue la única vez en la historia en la que la verdad tuvo que enfrentarse al poder, porque en la oscuridad del pasado existen relatos donde la razón desafió lo imposible y pagó un alto precio. Para rastrear las raíces de esta monumental confrontación, debemos viajar a la ciudad de Pisa, en el año 1564. Galileo nació en el ocaso del Renacimiento italiano, en una época donde el arte y la arquitectura habían roto todas las barreras, pero la ciencia oficial seguía detenida, cubierta bajo el polvo de la antigüedad. Su primera y más grande influencia no provino de un venerable astrónomo, ni de un sacerdote, sino de su propio padre, Vincenzo Galilei, un brillante laudista y un teórico musical que albergaba un profundo rechazo por la autoridad académica ciega. Vincenzo estaba inmerso en una fiera batalla intelectual contra los puristas de la música de su tiempo, argumentando que las estrictas proporciones matemáticas, dictadas por los antiguos griegos, no debían dominar sobre lo que el oído humano realmente percibía como armonioso en la práctica. De su padre, el joven Galileo absorbió una lección fundacional y sumamente audaz que moldearía el resto de su existencia. Jamás se debe confiar ciegamente en la autoridad de los libros antiguos si la experiencia directa y los propios sentidos demuestran lo contrario. Sin embargo, Vincenzo era un hombre pragmático que conocía muy bien las dificultades económicas que conllevaba la vida de un artista. Decidido a asegurar el futuro de su hijo mayor, lo obligó a matricularse en la prestigiosa Universidad de Pisa, con el mandato estricto de estudiar medicina, la profesión más lucrativa e influyente de la época. Pero al cruzar los pesados arcos de la universidad, Galileo no encontró un santuario de descubrimiento, sino una prisión intelectual sumamente rígida. La academia del siglo XVI estaba dominada por completo por la corriente de la escolástica. En los pasillos de Pisa, la palabra del antiguo filósofo griego Aristóteles
no representaba una simple teoría debatible, era un dogma incuestionable, casi elevado al nivel de las Sagradas Escrituras. Los profesores enseñaban que la naturaleza ya había sido explicada en su totalidad por los sabios de la antigüedad, y que el único deber de un estudiante era memorizar esos textos, recitarlos en latín y defenderlos, sin atreverse jamás a cuestionar su premisa central. Si Aristóteles había escrito que un objeto pesado caía más rápido que uno ligero, la academia lo declaraba una verdad absoluta e inamovible. No se requerían experimentos físicos. De hecho, la observación manual era considerada un engaño de los sentidos, una herramienta vulgar reservada para los artesanos, muy por debajo de la pureza de la lógica filosófica de escritorio. Para una mente afilada y rebelde como la de Galileo, este entorno de sumisión era una carga insoportable. Pronto, el joven estudiante de medicina comenzó a desafiar abiertamente a sus venerables maestros en medio de las cátedras. Exigía pruebas materiales para las afirmaciones aristotélicas. Interrumpía los interminables monólogos teóricos con preguntas lógicas incómodas y se cuestionaba sin reparo la actitud arrogante de sus superiores. Su espíritu independiente trascendió incluso el ámbito académico. Se negaba rotundamente a vestir la solemne y tradicional toga universitaria fuera de las aulas, llegando a escribir poemas satíricos donde ridiculizaba a los profesores que utilizaban esos pesados ropajes simplemente para ocultar su falta de ideas nuevas. Esta actitud directa, su agudo sentido crítico y su negativa absoluta a rendir pleitesía a los ídolos del pasado, le ganaron rápidamente el aislamiento de la élite universitaria y un apodo que lo perseguiría durante toda su etapa estudiantil: el pendenciero. Galileo se había convertido en un dolor de cabeza institucional, un joven seguro de su intelecto que prefería el destierro social antes que aceptar una idea sin fundamentos. Su ruptura definitiva con la medicina tradicional era inminente. Muy pronto, bastaría la simple observación de un objeto balanceándose en el techo de una catedral para que el pendenciero de Pisa abandonara definitivamente los libros de anatomía y encontrara su verdadera religión en el implacable, frío y perfecto lenguaje de las matemáticas. Cuenta la leyenda que la chispa que dio inicio a la revolución científica no se produjo en un laboratorio, sino en el interior de la Catedral de Pisa, durante una misa silenciosa y prolongada. Mientras los clérigos recitaban sus salmos, la atención de Galileo se desvió hacia el techo, donde una gran lámpara de aceite oscilaba perezosamente después de haber sido encendida por un sacristán. Un observador común habría visto simplemente una lámpara moviéndose, y un filósofo aristotélico habría buscado una explicación teórica sobre el lugar natural del objeto. Pero Galileo hizo algo que nadie en su época se atrevía a hacer: medir. Sin un reloj mecánico preciso a su disposición, Galileo utilizó el único cronómetro que llevaba siempre consigo: su propio pulso. Al contar los latidos de su corazón contra las oscilaciones de la lámpara, descubrió algo asombroso y contrario a toda intuición de la época. No importaba si el arco de la oscilación era amplio o pequeño, el tiempo que tardaba la lámpara en completar un ciclo era exactamente el mismo. Había descubierto la ley del isocronismo del péndulo. Aquel momento fue histórico, porque Galileo no buscó la respuesta en los antiguos libros de Aristóteles, sino que interrogó directamente a la naturaleza y anotó sus respuestas en números. Esta fascinación por la precisión y el orden lógico lo llevó a un encuentro que cambiaría su destino. En secreto, comenzó a asistir a las lecciones de geometría de Ostilio Ricci, el matemático de la corte de los Medici. Para Galileo, la geometría no era una simple curiosidad académica, era una revelación. Encontró en los teoremas de Euclides y Arquímedes una claridad y una certeza que la medicina y la filosofía tradicional jamás pudieron ofrecerle. Contra los deseos de su padre y para sorpresa de sus tutores, Galileo abandonó definitivamente sus estudios de medicina. No le interesaba curar cuerpos con sangrías y oraciones.
Quería descifrar la estructura matemática del universo. Libre de las ataduras de la medicina, Galileo dirigió su enorme capacidad intelectual hacia la creencia más arraigada de la física aristotélica, la caída de los cuerpos. Aristóteles había afirmado, casi 2000 años antes, que los objetos caen a una velocidad proporcional a su peso. Un objeto de 10 kilos debía caer, por lógica pura, 10 veces más rápido que uno de 1 kilo. Esta idea se enseñaba como una verdad incuestionable en todas las universidades de Europa. Aquí es donde debemos detenernos para desmitificar uno de los relatos más persistentes de la historia de la ciencia. La imagen popular de Galileo subiendo a lo alto de la Torre de Pisa para arrojar 2 bolas de cañón ante una multitud asombrada de profesores es, casi con toda seguridad, una invención posterior de sus biógrafos. Galileo era un hombre demasiado minucioso para confiar en un experimento tan tosco, donde la resistencia del aire y el error humano al soltar las pesas habrían arruinado la precisión de sus resultados. El verdadero Galileo, el arquitecto del método científico, era mucho más astuto. Entendió que el secreto de la caída libre no se encontraba en el aire, sino en la rampa. Diseñó planos inclinados, meticulosamente pulidos para reducir la fricción al mínimo, y utilizó bolas de bronce perfectamente esféricas. Al inclinar la rampa, Galileo lograba diluir la fuerza de la gravedad, ralentizando el movimiento lo suficiente como para poder medirlo con gran exactitud. A través de miles de repeticiones, vertiendo agua en recipientes para medir el tiempo transcurrido, Galileo llegó a una conclusión que transformó por completo los cimientos de la física antigua. Comprobó que en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa. Aristóteles estaba equivocado. El peso no dictaba la velocidad. Lo que Galileo estaba descubriendo no era solo una ley de la física, estaba creando una nueva forma de buscar la verdad. Estaba estableciendo que la ciencia no se hace con debates retóricos, sino con la experimentación controlada, la observación rigurosa y, sobre todo, la traducción de los fenómenos naturales al lenguaje de las matemáticas. Sin embargo, esta victoria intelectual en los laboratorios de Pisa no fue celebrada por sus colegas. Al contrario, sus críticas frontales contra Aristóteles y su actitud académica lo dejaron en una situación profesional muy compleja. En el año 1592, con pocos recursos y cargado con la responsabilidad de mantener a su familia tras la muerte de su padre, Galileo se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Se dirigió al norte, hacia la próspera República de Venecia, un estado que valoraba la innovación y protegía a sus pensadores. Fue allí, en la Universidad de Padua, donde Galileo viviría su edad de oro, transformándose de un físico inconforme en un ingeniero visionario que, muy pronto, construiría el instrumento que le permitiría acercar el cielo a la humanidad. En el año 1609, Galileo Galilei dejó atrás la estricta atmósfera de Pisa para trasladarse a la Universidad de Padua, en el corazón de la República de Venecia. Si Pisa era la ciudad de la tradición, Venecia era el pulmón de Europa, un estado cosmopolita, vibrante y profundamente independiente del poder del Vaticano. Fue aquí donde Galileo pasaría los que él mismo llamaría los mejores 18 años de su vida. En Padua, el antiguo estudiante rebelde encontró finalmente un escenario a la altura de su intelecto, un lugar donde el conocimiento no solo se memorizaba, sino que se aplicaba para construir barcos, puentes y fortificaciones. Sin embargo, detrás del brillo de su creciente fama como profesor de matemáticas, la vida de Galileo era un esfuerzo constante. A pesar de su genio, su salario universitario era modesto y sus responsabilidades familiares eran enormes. Tras la muerte de su padre, Galileo se convirtió en el principal sostén de su madre y sus hermanos, además de tener que reunir las dotes de sus hermanas para asegurarles un matrimonio honorable. Para llegar a fin de mes, transformó su propia casa en una pensión para estudiantes adinerados, impartió clases particulares de ingeniería militar y fundó un taller de instrumentos de precisión
donde fabricaba compases y reglas de cálculo. Galileo era, en muchos sentidos, un hombre del Renacimiento en su faceta más pragmática, un científico que entendía que, para que la razón floreciera, primero necesitaba ser un medio de subsistencia. Durante estos años en Padua, Galileo formó una familia con Marina Gamba, una mujer con la que nunca se casó, pero que le dio 3 hijos. Sin embargo, incluso en su vida privada, Galileo mostraba esa distancia analítica que a veces lo caracterizaba. Sus hijas fueron enviadas a un convento a edades tempranas, una decisión motivada más por la necesidad económica que por la devoción religiosa. Esto marcaría una de las grandes ironías de su vida. El hombre que luchaba por la libertad del pensamiento científico imponía una vida de reclusión a su propia descendencia. El momento en que cambiaría la historia de la humanidad ocurrió en el verano de 1609. A los oídos de Galileo llegó un rumor persistente que viajaba desde los Países Bajos. Un fabricante de lentes holandés, Hans Lippershey, había inventado un vidrio de perspectiva, un instrumento óptico capaz de hacer que los objetos distantes parecieran cercanos. La mayoría de los académicos de la época descartaron el invento como una simple curiosidad, un juego visual que no merecía la atención de un filósofo. Pero Galileo vio algo que los demás ignoraron. Vio una oportunidad sin precedentes. Sin haber visto jamás el prototipo holandés, Galileo se encerró en su taller. Aplicando sus profundos conocimientos de óptica y geometría, comprendió en una sola noche la física detrás del instrumento. No se limitó a copiarlo, lo reinventó. Mientras el anteojo holandés apenas lograba 3 aumentos y ofrecía una imagen borrosa, Galileo pulió sus propios cristales con una dedicación absoluta. Logró un instrumento de 8 aumentos, luego de 20, y finalmente perfeccionó un sistema de lentes cóncavas y convexas que ofrecía una imagen clara y derecha. Galileo no solo había construido un anteojo, sino que había creado el primer telescopio profesional del mundo. Con la visión de un estratega, Galileo no corrió a publicar su invento en un texto científico. Primero, lo llevó ante los hombres que dirigían los destinos comerciales de la ciudad, el Senado de Venecia. En una mañana calurosa de agosto de 1609, Galileo invitó al dogo y a los senadores más influyentes a subir a lo alto del campanario de San Marcos. Allí les entregó su instrumento. Los líderes venecianos quedaron asombrados. Podían ver las velas de los barcos en el horizonte 2 horas antes de que fueran visibles a simple vista, y podían observar a la gente caminando en las islas vecinas con una claridad inusitada. Galileo les ofreció el telescopio no como una ventana a las estrellas, sino como una herramienta de navegación suprema que daría a Venecia una ventaja incomparable en el mar. El éxito fue absoluto. El Senado, agradecido, le otorgó una plaza vitalicia en la universidad y aumentó su salario considerablemente. Galileo había logrado la seguridad que tanto ansiaba, pero mientras los senadores celebraban su nueva ventaja, Galileo ya estaba pensando en un horizonte mucho más amplio. Esa misma noche, cuando el puerto de Venecia quedó en completo silencio, el matemático no apuntó su tubo de cristal hacia el mar, sino hacia arriba. En el momento en que Galileo Galilei dirigió su telescopio hacia el cielo estrellado, el antiguo entendimiento del cosmos dejó de existir y comenzó su gran viaje hacia la verdadera naturaleza de la realidad. Durante milenios, la humanidad había aceptado una cosmología reconfortante y sagrada. Según la herencia de Aristóteles y Ptolomeo, la Tierra era el centro inmóvil de un universo perfecto y terminado. Los cuerpos celestes, desde la Luna hasta las estrellas más lejanas, se consideraban esferas impecables, compuestas de una sustancia divina llamada éter o quintesencia, un material inmutable, liso y eterno, que no conocía la corrupción ni el cambio. Mirar al cielo era mirar la perfección de Dios. Pero en el otoño de 1609, en la quietud de su habitación en Padua, Galileo Galilei decidió interrogar a ese cielo con una herramienta que la naturaleza no había previsto. El primer objeto que capturó su atención fue la luna. En la filosofía antigua,
La luna era vista como una gema translúcida y perfectamente esférica. Sin embargo, al ajustar el enfoque de su telescopio, Galileo no encontró una superficie divina, sino un paisaje de una actividad geológica abrumadora. Vio cráteres profundos, llanuras desoladas y, sobre todo, inmensas cordilleras que proyectaban sombras largas y oscuras sobre la superficie iluminada. Utilizando su genio matemático, Galileo hizo algo verdaderamente revolucionario. Midió la longitud de esas sombras y, mediante la geometría, calculó la altura de las montañas lunares, demostrando que algunas eran incluso más altas que los Alpes. La conclusión era un desafío inmenso para la teología oficial. La luna no era una esfera perfecta de éter, era un mundo físico, rocoso y accidentado, tan imperfecto y terrenal como la propia Tierra. La distinción sagrada entre el cielo perfecto y la tierra corrupta había sido borrada de un plumazo. Tras la luna, Galileo dirigió su lente hacia la Vía Láctea. Para el ojo humano, la galaxia no era más que una neblina blanquecina y difusa. Pero bajo el poder del telescopio, esa mancha de leche se reveló como una inmensidad de luz. Galileo descubrió que el universo era infinitamente más poblado de lo que cualquier astrónomo antiguo hubiera soñado. Vio miles de estrellas que jamás habían sido detectadas, revelando que el cosmos no era una cúpula cerrada y limitada, sino un espacio de una profundidad inabarcable. Las estrellas no estaban puestas allí solo para el deleite humano, estaban dispersas en una inmensidad que desafiaba la comprensión de la época. Sin embargo, el descubrimiento que realmente transformaría los cimientos de la civilización occidental ocurrió en la noche del 7 de enero de 1610. Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter, el planeta más brillante del cielo nocturno. Lo que vio lo dejó perplejo. 3 pequeñas estrellas, intensamente brillantes, alineadas perfectamente con el planeta. En las noches siguientes, con una paciencia obsesiva, Galileo anotó sus posiciones. Para su asombro, las estrellas se movían, pero no se alejaban de Júpiter. Cambiaban de posición alrededor de él, a veces desapareciendo detrás de su disco y volviendo a aparecer al otro lado. El 13 de enero, descubrió una 4ª estrella. La revelación fue asombrosa. Aquello no eran estrellas lejanas, eran satélites. Júpiter tenía sus propias lunas, 4 mundos pequeños que orbitaban alrededor de un cuerpo que no era la Tierra. Para el sistema geocéntrico, esto era una imposibilidad teológica y física. Sí, como afirmaba la Iglesia y Aristóteles, todo en el universo debía girar obligatoriamente alrededor de la Tierra. ¿Qué hacían esos 4 cuerpos girando alrededor de Júpiter? Galileo acababa de encontrar la prueba empírica, la evidencia definitiva que demostraba que el sistema de Copérnico, donde la Tierra era solo un planeta más, girando alrededor del Sol, no era una simple hipótesis matemática, sino una realidad física. Y cuando una idea logra demostrar que todo lo que creíamos cierto está equivocado, la historia nunca vuelve a ser la misma, porque hay momentos donde una sola verdad puede cambiar el destino del mundo. Galileo, consciente de la magnitud del cambio que estaba a punto de desatar, no esperó. En marzo de 1610, publicó un pequeño tratado de apenas 60 páginas, titulado Sidereus Nuncius, o El mensajero de las estrellas. Fue el primer informe astronómico basado en observaciones telescópicas de la historia, y su impacto fue equivalente al de una auténtica revolución intelectual. En cuestión de semanas, el libro circulaba por toda Europa, desde las cortes reales hasta las universidades más conservadoras. Galileo no se limitó a informar sus hallazgos, los utilizó para ganar influencia política. En un movimiento de una astucia cortesana magistral, bautizó a los satélites de Júpiter como las estrellas mediceas, en honor a Cosme II de Medici, el gran duque de Toscana y su antiguo alumno. Con este gesto, Galileo no solo buscaba protección, sino que vinculaba permanentemente su descubrimiento científico con el prestigio de la familia más poderosa de Italia.
El Sidereus Nuncius convirtió a Galileo en la mayor celebridad de su tiempo. Había transformado el cielo de los antiguos y había revelado un universo nuevo, dinámico y mucho más vasto. Sin embargo, al romper las esferas de cristal de Aristóteles, también había roto la seguridad de la Iglesia. Galileo acababa de desafiar profundamente a una cosmovisión que llevaba vigente 2000 años. Había probado que los sentidos, armados con la tecnología, podían ver verdades que la fe no podía explicar. Pero la verdad tiene un precio, y Galileo estaba a punto de descubrir que la aristocracia académica y la jerarquía eclesiástica no perdonarían a un hombre que se atreviera a demostrar que ellos y el mundo entero estaban equivocados. Cautivado por el éxito de sus descubrimientos y la fama internacional que le había otorgado el mensajero de las estrellas, Galileo tomó la decisión que muchos historiadores consideran su primer y más grande error estratégico. A pesar de las advertencias de sus amigos en la República de Venecia, quienes le recordaban que solo en territorio veneciano estaría a salvo del alcance de la Inquisición, el astrónomo decidió regresar a su tierra natal. En el año 1610, aceptó el cargo de primer matemático y filósofo del Gran Duque de Toscana, en Florencia. Para Galileo, el título de filósofo era fundamental. No quería ser visto solo como un calculador de órbitas, sino como un pensador capaz de dictar la verdadera naturaleza de la realidad. Sin embargo, al cruzar las fronteras de la Toscana, Galileo no encontró un paraíso para el pensamiento libre, sino un muro de piedra construido con la envidia y el resentimiento de la élite académica. En las universidades de Pisa y Florencia, los profesores aristotélicos, cuyas carreras enteras se basaban en la repetición ciega de los textos de la antigüedad, lo recibieron con una hostilidad gélida. Para estos hombres, las manchas en el sol o los cráteres de la luna no eran descubrimientos científicos, sino ofensas personales que amenazaban con invalidar décadas de lecciones y tratados. Aquí se produjo uno de los episodios más oscuros y reveladores de la historia del pensamiento humano. Galileo, con la confianza de quien posee la evidencia física, invitó a sus colegas y rivales a mirar a través de su telescopio para que comprobaran, con sus propios ojos, las lunas de Júpiter y las imperfecciones de la Luna. La respuesta de la élite académica fue una muestra asombrosa de ceguera voluntaria. Muchos de ellos se negaron rotundamente a poner el ojo en el ocular. Otros, tras mirar brevemente, afirmaron que los satélites no estaban en el cielo, sino que eran ilusiones ópticas generadas por el propio telescopio. Argumentaban que los lentes de cristal eran instrumentos engañosos y malintencionados, diseñados para distorsionar la perfección de la obra de Dios. Cesare Cremonini, un destacado profesor de filosofía y antiguo colega de Galileo, llegó a declarar que mirar por el telescopio le producía dolor de cabeza y que, de todos modos, no creía que el instrumento pudiera mostrar nada que no estuviera ya en los libros de Aristóteles. Esta resistencia no nacía de la falta de intelecto, sino del miedo y del oscurantismo institucional. Reconocer que Galileo tenía razón significaba aceptar que la ciencia de los últimos 2000 años era errónea y que ellos mismos, los guardianes del saber oficial, eran irrelevantes. Galileo, lejos de actuar con cautela ante esta cerrazón, respondió con su arma favorita, un sarcasmo agudo. En sus cartas se burlaba abiertamente de la obstinación de aquellos asnos que preferían cerrar los ojos antes que aceptar la verdad de la naturaleza. Pero el astrónomo cometió el error de subestimar a sus oponentes. Los profesores humillados, incapaces de vencerlo en el terreno de la observación y la matemática, decidieron trasladar la batalla a un campo donde Galileo era vulnerable y donde la prueba empírica no tenía valor, el campo de la teología y la interpretación de las sagradas escrituras. Sin saberlo, Galileo acababa de entrar en un laberinto de intrigas cortesanas y religiosas que muy pronto lo llevaría directamente a las salas de interrogatorio de Roma. En la primavera de 1611, Galileo Galilei
Entró en Roma como un conquistador del intelecto. No llegaba como un profesor rebelde, sino como la mayor celebridad científica de Europa. Durante semanas fue agasajado en los palacios de los cardenales y recibió una audiencia triunfal con el Papa Paulo V. Incluso los poderosos astrónomos del Colegio Romano, la élite científica de los jesuitas, liderada por el respetado Christopher Clavius, tuvieron que rendirse a la evidencia. Tras mirar por los telescopios que Galileo traía consigo, confirmaron oficialmente lo que hasta entonces parecía inaudito. Las lunas de Júpiter eran reales y Venus presentaba fases exactamente igual que la Luna. Una prueba irrefutable de que Venus orbitaba alrededor del Sol y no de la Tierra. Galileo estaba en la cúspide y creía ingenuamente que la verdad de sus ojos bastaría para convencer a la Iglesia de que el sistema geocéntrico era una reliquia del pasado. Pero mientras él celebraba su éxito en los banquetes romanos, en las sombras de los conventos de Florencia y en las oficinas del Santo Oficio, se estaba gestando una contraofensiva implacable. Sus enemigos, apodados la Liga de las Palomas, comprendieron que no podían vencer a Galileo en el terreno de la óptica, así que decidieron llevarlo a un terreno donde el telescopio resultaba inútil, la interpretación de la Biblia. El ataque comenzó con el libro de Josué. En el Antiguo Testamento se narra que, durante una batalla, Josué ordenó al sol detenerse en el cielo para tener más tiempo de luz y derrotar a sus enemigos. El argumento teológico era simple y directo. Si la Biblia dice que el sol se detuvo, es porque el sol se mueve. Por lo tanto, afirmar que el sol está inmóvil en el centro del universo no solo era un error astronómico, sino una afirmación que contradecía abiertamente la palabra sagrada. Galileo, lejos de guardar un silencio prudente, cometió la audacia de intentar hacer teología sin ser sacerdote. En su famosa Carta a la Gran Duquesa Cristina, argumentó con una lógica brillante, pero arriesgada, que la Biblia no debe leerse de forma literal cuando se trata de fenómenos naturales. Utilizando una frase que pasaría a la posteridad, escribió que la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. Galileo sostenía que la divinidad nos había dado los sentidos y la razón para descubrir el funcionamiento del mundo, y que la Biblia utilizaba un lenguaje sencillo para que el pueblo común pudiera entenderla, no para servir de manual de astrofísica. Para la Iglesia de la Contrarreforma, que estaba inmersa en un conflicto profundo contra el protestantismo y que defendía ferozmente que solo la jerarquía eclesiástica tenía el derecho de interpretar las Escrituras, la actitud de Galileo fue vista como un desafío inaceptable. Un laico no podía decirle a Roma cómo debía interpretarse la fe. El conflicto estalló finalmente en 1616, cuando el Papa ordenó a una comisión de teólogos que examinara la teoría heliocéntrica. El veredicto de los calificadores fue tajante. La idea de que el Sol es el centro del mundo se consideró absurda en filosofía y formalmente contraria a la doctrina, porque contradecía directamente las Sagradas Escrituras. El encargado de entregar esta sentencia fue el cardenal Roberto Bellarmino, el intelectual más respetado y temido de la Iglesia, el mismo hombre que años antes había sellado el fatal destino del filósofo Giordano Bruno. El 26 de febrero de 1616, Bellarmino citó a Galileo para darle una advertencia formal. Según los documentos de la época, se le ordenó que debía abandonar por completo la opinión de que la Tierra se movía. No se le prohibía hablar de Copérnico como una curiosidad matemática o una herramienta para calcular calendarios, pero se le prohibía terminantemente mantener, enseñar o defender el heliocentrismo como una realidad física. Aquel fue el primer gran golpe contra el espíritu de Galileo. El libro de Copérnico fue suspendido hasta que fuera corregido, y al astrónomo se le impuso un profundo silencio. Galileo regresó a Florencia en silencio, aparentemente derrotado, pero con la convicción interna de quien sabe que la verdad no necesita del permiso de los hombres para ser real.
Durante 7 años se retiró a su villa, guardando sus pensamientos y esperando una grieta en el muro del dogma. Esa grieta pareció abrirse en 1623, cuando un antiguo amigo y admirador suyo ascendió al trono de San Pedro bajo el nombre de Urbano VIII. Galileo creyó que su hora había llegado de nuevo, pero un exceso de confianza y un grave error literario estaban a punto de convertir su regreso en su condena definitiva. En el año 1623, una noticia recorrió Europa como un relámpago de esperanza para los hombres de ciencia. El Papa Gregorio XV había muerto, y en su lugar, el cónclave había elegido a Maffeo Barberini, quien ascendió al trono de San Pedro bajo el nombre de Urbano VIII. Para Galileo Galilei, aquello no era solo un cambio de pontífice, era el triunfo de un aliado. Barberini era un hombre refinado, un amante de las artes, y lo más importante, un antiguo amigo y admirador de Galileo, que incluso había escrito poemas en su honor. Galileo creyó, con una mezcla de alivio y arrogancia, que el largo invierno del oscurantismo, impuesto en 1617, finalmente había terminado. Viajó a Roma en 1624 y fue recibido por el nuevo Papa con una calidez inusual. Durante semanas, ambos caminaron por los jardines del Vaticano, discutiendo sobre filosofía y astronomía. Urbano VIII, aunque seguía atado a la doctrina oficial, le dio a Galileo una licencia que el astrónomo interpretó de forma temeraria. Le permitió escribir un libro comparando los dos sistemas del mundo, el de Ptolomeo y el de Copérnico, siempre y cuando lo hiciera de forma hipotética y tratara ambos modelos con absoluta imparcialidad. Galileo regresó a Florencia transformado. Durante los siguientes 6 años se entregó a la creación de su obra maestra, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Pero aquí es donde la psicología de Galileo, su soberbia intelectual y su desprecio por la mediocridad se convirtió en su peor enemiga. Galileo no quería escribir un árido tratado en latín para un puñado de expertos. Quería escribir un manifiesto revelador en italiano vulgar, el idioma del pueblo, para que cualquier persona con sentido común pudiera entender la falta de lógica del sistema geocéntrico. La estructura del libro era un teatro filosófico dividido en 4 jornadas. En él, 3 personajes debaten a bordo de un palacio en Venecia. El primero es Salviati, el portavoz de Galileo, un hombre brillante y agudo que defiende el sistema de Copérnico con una lógica aplastante. El segundo es Sagredo, un noble veneciano inteligente y neutral, que actúa como el árbitro de la razón. Y finalmente, el tercero, el personaje que sellaría el destino de Galileo, Simplicio. Simplicio era el defensor a ultranza de Aristóteles y Ptolomeo. Galileo, en un alarde de sarcasmo mal calculado, le dio ese nombre por el famoso comentador antiguo de Aristóteles, Simplicio de Cilicia. Pero para cualquier lector italiano de la época, el nombre tenía una connotación obvia: el simple, el ingenuo, el ignorante que se aferra a los dogmas, aunque la realidad le golpee de frente. A lo largo del libro, Salviati desmonta sistemáticamente cada uno de los argumentos de Simplicio. Lo deja en evidencia, lo hace tropezar con sus propias contradicciones y lo muestra como un hombre atrapado en un mundo de sombras. Pero Galileo cometió un grave error táctico de consecuencias irreparables. Hacia el final de la obra, para cumplir formalmente con la exigencia del Papa de presentar el argumento de la Iglesia, puso en boca de Simplicio el argumento favorito de Urbano VIII. El Papa sostenía que Dios, en su infinita omnipotencia, podía haber creado el universo de cualquier forma, incluso de una que pareciera heliocéntrica a nuestros sentidos, pero que en realidad fuera geocéntrica, y que ningún hombre podía limitar el poder divino con sus matemáticas. Al poner estas palabras, la reflexión teológica personal del hombre más poderoso de la cristiandad, en boca de un personaje caricaturizado como un necio y un perdedor intelectual, Galileo no solo defendió la ciencia, sino que ofendió personalmente al vicario de Cristo. Cuando el libro fue publicado en febrero de 1632, bajo el amparo de permisos de censura obtenidos
mediante presiones en Florencia. El éxito fue inmediato y el escándalo resultó inmenso. Los enemigos de Galileo en la corte papal se encargaron de susurrar al oído de Urbano VIII que el astrónomo lo había retratado ante toda Europa como Simplicio. El Papa, que estaba bajo una enorme presión política por la Guerra de los 30 años y necesitaba demostrar su autoridad doctrinal, se sintió profundamente traicionado. El amigo se convirtió en el perseguidor. Urbano VIII reaccionó con gran severidad y ordenó detener de inmediato la impresión y distribución del libro. Ya no se trataba de una discusión sobre el movimiento de la Tierra, se trataba de una insubordinación contra la autoridad del Papa. Galileo, a sus casi 70 años, enfermo y con una visión cada vez más borrosa, recibió la orden que más había temido. Debía presentarse de inmediato en Roma para comparecer ante el temido tribunal del Santo Oficio. El tiempo de los diálogos filosóficos había terminado. El tiempo del escrutinio final había comenzado. El invierno de 1633 fue uno de los más crudos y gélidos que se recordaron en Italia. Pero para Galileo Galilei, el frío más intenso no soplaba en las calles, sino que emanaba de los pesados muros de piedra del Vaticano. A sus 69 años, con un cuerpo debilitado por la artritis, una hernia dolorosa y una visión que se apagaba lentamente como una vela al final de su mecha, el anciano científico fue obligado a viajar desde Florencia hasta Roma en una litera. El Papa Urbano VIII, su antiguo amigo, se negó a concederle una prórroga, a pesar de los certificados médicos que advertían que el viaje representaba un enorme riesgo para su vida. La orden fue implacable. Si no venía por su cuenta, sería trasladado bajo custodia. A su llegada, Galileo no fue arrojado de inmediato a las celdas de encierro, como sugiere la leyenda popular. Se le permitió alojarse en la Villa Medici, bajo una suerte de arresto diplomático, pero la presión mental era insoportable. Durante meses, Galileo fue sometido a una espera angustiosa, ignorando los cargos exactos y viendo cómo sus antiguos aliados le daban la espalda. El Papa, sintiéndose desafiado ante toda la cristiandad por el libro del diálogo, había decidido que Galileo no sería juzgado por un error científico, sino por un acto de desobediencia contra la autoridad establecida. El juicio comenzó formalmente el 12 de abril de 1633, en las sombrías cámaras del Palacio del Santo Oficio. Allí, frente a un tribunal de cardenales e inquisidores, Galileo se encontró con una encrucijada legal de la que no había escapatoria. Sus acusadores sacaron a la luz un documento reservado de los archivos de 1617, una supuesta acta notarial donde se afirmaba que el cardenal Bellarmino le había prohibido al astrónomo de cualquier manera, o quovis modo, no solo defender, sino incluso mencionar o discutir la teoría de Copérnico. Galileo quedó paralizado. Él conservaba un certificado firmado por Bellarmino, donde solo se le prohibía defender la teoría como una verdad física, pero el documento de la Inquisición, que muchos historiadores modernos consideran una falsificación o una anotación manipulada, representaba una condena ineludible. Si ese papel era validado, Galileo había violado una orden directa del Papa desde la primera página de su libro. En los interrogatorios que siguieron, asistimos al desgaste emocional más profundo de un genio. Galileo, asustado y agotado, intentó defenderse utilizando la misma astucia que le había servido en la academia, pero esta vez con resultados desalentadores. Afirmó, en contra de toda evidencia, que su libro no tenía la intención de defender a Copérnico, sino de refutarlo. Fue una defensa desesperada que los inquisidores, hombres entrenados en la lógica y la dialéctica, desmenuzaron con absoluto rigor. Le mostraron sus propias palabras, sus ironías contra Simplicio y sus pruebas matemáticas. El hombre que había desafiado a Aristóteles estaba ahora intentando ocultar sus verdaderas intenciones en la propia casa de sus jueces. El 16 de junio, Urbano VIII dictó su decisión final. Galileo debía ser interrogado sobre su intención
incluso bajo la advertencia de fuerza física, un procedimiento conocido como terrore de tormentis. El 21 de junio, el anciano fue conducido de nuevo ante el tribunal. Se le mostraron los instrumentos de castigo de la época. Aunque la Iglesia rara vez aplicaba estas medidas a hombres de su edad y rango, la amenaza del examen riguroso cumplió su función. Galileo, el hombre que había visto las montañas de la Luna y las fases de Venus, se rindió por completo. El momento culminante de esta historia ocurrió el 22 de junio de 1633. El escenario fue la gran sala del convento dominico de Santa María sopra Minerva. Galileo, el filósofo del Gran Duque, el pionero de la nueva ciencia, fue obligado a vestir una camisa blanca de penitente, la ropa tradicional de los condenados. Obligado a ponerse de rodillas sobre el frío suelo de mármol, frente a los 10 cardenales del Santo Oficio, escuchó la lectura de su sentencia. Se le declaró vehementemente sospechoso de herejía, por haber sostenido que el sol es el centro y que la tierra se mueve. Su libro fue prohibido y destinado a las llamas. Y entonces se le exigió el acto final, la abjuración. Con la mano puesta sobre los santos evangelios, Galileo tuvo que leer un texto redactado por sus jueces, donde se retractaba de sus propios descubrimientos. Tuvo que llamar error y herejía a la verdad que había demostrado con sus matemáticas y su telescopio. Leyó en voz alta: yo, Galileo, de rodillas ante ustedes, juro que siempre he creído. Creo ahora, y con la ayuda de Dios creeré en el futuro, todo lo que la Santa Iglesia Católica y Apostólica sostiene. Abjuro, retiro y detesto los mencionados errores. Aquí es donde debemos desmitificar el relato más famoso de la historia de la ciencia. La leyenda romántica afirma que, al levantarse de sus rodillas, Galileo susurró desafiante: «Eppur si muove», que significa «y sin embargo se mueve». Es una imagen poderosa, el triunfo del espíritu humano sobre la opresión. Pero la realidad histórica es mucho más sobria. Galileo no pronunció tales palabras. Era un hombre pragmático y sabía que un solo susurro de rebeldía en esa sala lo habría conducido directamente a un desenlace fatal. El mismo trágico destino que Giordano Bruno había sufrido 30 años antes en esa misma ciudad. Galileo se levantó en silencio, como un hombre exhausto, un reflejo muy distante de su antigua vitalidad, según sus propias palabras. Había salvado su vida, pero había sacrificado su voz pública. La institución creía haber ganado la contienda. Creían que, al obligar al anciano a arrodillarse, habían detenido el movimiento de los planetas. Pero Galileo, incluso en su momento más oscuro, guardaba un último acto de perseverancia, una obra final que escribiría en las sombras de su confinamiento y que aseguraría que, aunque él hubiera sido silenciado, la razón jamás volvería a ser encadenada. El juicio había terminado, pero la verdadera victoria de Galileo estaba a punto de comenzar desde su exilio. Tras la profunda humillación en Roma, la Iglesia no permitió que Galileo regresara a la libertad. Aunque se le conmutó la sentencia de prisión perpetua en una celda por un arresto domiciliario, el castigo no fue menos severo. El anciano, agotado y bajo la vigilancia constante del Santo Oficio, fue confinado finalmente en su villa conocida como Il Gioiello, o La Joya, en las apacibles colinas de Arcetri, cerca de Florencia. Allí, en un retiro que debía ser un silencioso preámbulo a la muerte, Galileo viviría los años más oscuros, pero también los más heroicos de su existencia. La soledad de Arcetri fue interrumpida casi de inmediato por una pérdida personal que le dolió más que cualquier condena inquisitorial. Su hija mayor, Virginia, conocida en la religión como Sor María Celeste, murió repentinamente en 1634, apenas unos meses después del regreso de su padre. Ella había sido el único pilar emocional de Galileo, la persona que, desde el silencio del convento, le escribía cartas llenas de amor y consuelo, e incluso rezaba en secreto las penitencias que la Iglesia le había impuesto a él. La partida de María Celeste sumió a Galileo en una tristeza muy profunda. Escribió que escuchaba su voz, llamándolo desde el otro mundo,
y que sentía que su propia vida se apagaba junto con la de ella. Sin embargo, el genio de Galileo poseía una resistencia casi sobrehumana. En medio del duelo y la reclusión, comprendió que su tiempo se agotaba y que no podía permitir que el conocimiento que había acumulado durante décadas se perdiera con él. Si la Iglesia le había prohibido hablar de los cielos, Galileo volvería a la tierra. Retomó los experimentos que había iniciado en su juventud en Pisa y Padua, decidiendo sistematizar sus descubrimientos sobre la física de los objetos y el movimiento. Trabajando en la clandestinidad, burlando la vigilancia de los agentes del Papa que revisaban su correspondencia, Galileo redactó su testamento científico definitivo, titulado Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Este libro no era una obra de astronomía polémica, sino el fundamento de la física moderna y la ingeniería. En él, Galileo estableció las leyes de la caída de los cuerpos, la parábola de los proyectiles y la resistencia de los materiales. Era la prueba final de que el universo, en cada uno de sus movimientos, obedecía a leyes matemáticas inmutables. Pero publicar esta obra era una misión sumamente compleja. El decreto de 1633 prohibía la impresión de cualquier obra de Galileo, presente o futura. Aquí es donde el anciano prisionero se convirtió en un estratega intelectual. Con la ayuda de embajadores y amigos leales, el manuscrito fue sacado de Italia de contrabando, pasando de mano en mano a través de las fronteras, hasta llegar a las prensas de los hermanos Elsevier en Leiden, Holanda, un país protestante donde la censura de Roma no tenía alcance. En 1638, mientras Galileo seguía bajo arresto en Arcetri, su obra maestra era leída por los científicos de toda Europa, asegurando su victoria intelectual más allá de las fronteras del dogma. El destino, sin embargo, guardaba una ironía final para el hombre que había expandido los límites de la visión humana. En 1638, Galileo quedó completamente ciego. El hombre que fue el primero en ver las montañas de la Luna, las manchas del Sol y las lunas de Júpiter, terminó sus días sumido en la más absoluta oscuridad. En una carta cargada de melancolía, escribió que aquel universo, que él, con sus asombrosas observaciones y claras demostraciones, había ampliado 100 y 1000 veces más de lo que habitualmente se creía, se había reducido ahora para él al espacio que ocupaba su propio cuerpo. Incluso en su ceguera total, Galileo no se detuvo. Rodeado de sus últimos y jóvenes discípulos, Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, quien más tarde inventaría el barómetro, Galileo siguió trabajando. Dictaba ecuaciones desde su cama, imaginaba experimentos mentales sobre la fuerza de la percusión y diseñaba un escape de péndulo para los relojes, buscando siempre la precisión matemática hasta su último aliento. Ya no necesitaba sus ojos para ver el universo. Lo conocía tan bien que podía navegar por él simplemente con la fuerza de su razón. Galileo estaba ciego, pero nunca había visto la verdad con tanta claridad. El 8 de enero de 1642, en el silencio de su villa en Arcetri, el corazón de Galileo Galilei dejó de latir. Tenía 77 años. El hombre que había movido la tierra y detenido el sol en la mente de la humanidad, moría en una soledad casi absoluta, ciego, confinado y bajo la mirada vigilante de un inquisidor que se aseguraba de que ningún pensamiento diferente escapara de sus labios en su último suspiro. Pero la muerte no fue suficiente para aplacar el resentimiento del Papa Urbano VIII. Cuando el gran duque de Toscana, conmovido por la pérdida de su filósofo, propuso erigir un monumento solemne y una tumba honorable en la Basílica de la Santa Cruz, en Florencia, el Papa intervino con una severidad implacable. Urbano VIII prohibió cualquier tipo de funeral público o epitafio que sugiriera que Galileo había muerto en estado de gracia. Advirtió que sería un escándalo para la cristiandad honrar a un hombre que había causado tanto daño a la fe y que había sido condenado por una vehemente sospecha de herejía. Como resultado, los restos del científico más grande de su tiempo
Fueron enterrados casi en secreto, en una pequeña habitación sin marcar bajo el campanario de la iglesia, escondidos de la vista del público como si su simple presencia pudiera afectar el suelo sagrado. Durante 95 años, Galileo fue una sombra invisible en su propia ciudad. Sin embargo, el tiempo es el juez más certero. Mientras los nombres de quienes lo juzgaron pasaban lentamente al olvido, el método de Galileo, la idea de que el universo es un libro escrito en caracteres matemáticos, conquistaba cada universidad, cada laboratorio y cada rincón del pensamiento europeo. Para principios del siglo XVIII, el triunfo de la razón era tan evidente que ya no se pudo sostener el silencio. En 1737, bajo un clima político mucho más liberal, se autorizó finalmente el traslado de sus restos a un mausoleo monumental en la nave principal de la Santa Cruz, justo frente a la tumba de Miguel Ángel. Fue en este momento cuando ocurrió uno de los episodios más extraños y fascinantes de la historia de la ciencia. Durante la exhumación, un grupo de científicos y admiradores, imbuidos de un fervor que rozaba lo religioso, decidieron que el padre de la ciencia merecía sus propias reliquias. Pero no buscaban objetos convencionales para hacer milagros, buscaban símbolos del intelecto. Con una mezcla de veneración y audacia, extrajeron de su cuerpo 3 dedos de su mano derecha, una vértebra y un diente. Uno de esos dedos, el dedo corazón de su mano derecha, el mismo con el que Galileo señaló las estrellas y escribió las verdades que desafiaron a su época, se conserva hoy en un relicario de cristal y oro en el Museo Galileo de Florencia. Es una reliquia laica, un recordatorio físico de que un solo hombre armado con la razón puede generar un impacto mayor que el peso de toda una institución milenaria. El legado de Galileo no reside solo en sus telescopios de madera ni en sus esferas de bronce, sino en la instauración definitiva del método científico. Él fue quien separó para siempre la ciencia de la teología. Nos enseñó que la naturaleza no es una cuestión de opinión, de fe o de autoridad, sino una cuestión de evidencia. Estableció que si la observación contradice al dogma, es el dogma el que debe ser revisado. Gracias a su sacrificio y a su terquedad, la ciencia dejó de ser una simple rama de la filosofía para convertirse en la herramienta más poderosa que la humanidad ha inventado jamás para comprender su lugar en el cosmos. La institución tardó mucho tiempo en aceptar esta realidad. No fue hasta 1741 que se permitió la publicación de sus obras completas, y hasta 1835 que sus libros fueron finalmente retirados del índice de libros prohibidos. Pero el reconocimiento final llegó 3 siglos y medio después. El 31 de octubre de 1992, 359 años después de aquel juicio histórico, el Papa Juan Pablo II emitió una disculpa pública en nombre de la Iglesia. Reconoció oficialmente que Galileo había tenido razón y que los teólogos de la época se habían equivocado al intentar imponer una interpretación literal de la Biblia sobre un hecho físico demostrado. Fue el reconocimiento formal de que, aunque la teología guía el espíritu, la ciencia tiene autoridad sobre la materia. Galileo Galilei murió bajo arresto, pero su mente siempre fue libre. Al final, las esferas de cristal de Aristóteles se desvanecieron. El sol volvió a ocupar su lugar en el centro, y la Tierra, tal como él supo siempre, jamás dejó de moverse. Su historia es el recordatorio eterno de que la verdad no necesita ser protegida por leyes, ni por condenas, ni por decretos. La verdad simplemente espera ser descubierta. Este viaje por la vida de Galileo termina aquí, pero la búsqueda del conocimiento nunca se detiene. Si aún me escuchas, te invito a suscribirte al canal para acompañarme en el próximo misterio histórico. Pero si ya has cerrado los ojos, simplemente deja que el silencio de la noche te envuelva y que las estrellas que Galileo observó te acompañen en tu descanso. Que pases buena noche y hasta nuestra próxima travesía nocturna.